vamos al webinar de hoy. Vamos a hablar de un tema tabú. Tabú en nuestro sector. Los abogados nos cuesta mucho hablar de ventas, nos cuesta mucho hablar de precios, hablamos de honorarios, ¿sí? Tenemos una dificultad cultural ahí. Pero además hay una cuestión muy específica en nuestro sector, que es que al ser el producto que vendemos los abogados, hay una mezcla frecuente entre marketing y lo que llamamos nosotros desarrollo de negocio o ventas, ¿no? Hay determinadas etapas en donde no está muy claro. De hecho, los departamentos de comunicación y marketing comenzamos siendo de comunicación, después añadimos marketing y hace pocos años desarrollo de negocio. Ahora vamos incorporando nuevas competencias y nuevas responsabilidades como innovación, y gestión del cambio. Bueno, somos un departamento, un área de gestión en los despachos que está cambiando fruto del cambio en el sector. Vamos a hablar de ventas de servicios jurídicos, pero fundamentalmente como el sector es heterogéneo, los despachos no son todos iguales, vamos a hablar de la abogacía de los negocios, de cómo se venden servicios que llamamos servicios profesionales complejos. Eduardo, que es un colaborador en Mirada, es un experto formador en habilidades comerciales, de servicios profesionales complejos. Y me gustaría que me expliques por qué le llamas complejo. Bueno, esa es la pregunta que siempre me hacen, casi siempre, ¿no? ¿Por qué le ponemos el apellido complejo? Bueno, yo la verdad es que se lo pongo por diferentes razones, Lidia, ¿no? En primer lugar, porque vender un servicio siempre es complejo. Vendemos algo intangible, no tenemos nada que enseñar salvo lo que nosotros seamos capaces de contar y generar en el otro. Por tanto, en sí mismo un servicio profesional siempre tiene un elemento de complejidad importante. Pero cuando vendemos además, como es en el caso de la abogacía, un servicio profesional de alto nivel, un servicio profesional de valor añadido, yo siempre respondo muy rápidamente a que es complejo venderlo, porque para el que lo compra, comprarlo también es complejo. Es decir, pongámonos durante unos instantes en la piel del que tiene que comprar, o nosotros mismos cuando tenemos que comprar algo, bueno, que para nosotros es importante, ¿no? Yo os preguntaría, ¿nos cuesta o no nos cuesta? Nos cuesta mucho, en general, ¿no? ¿Por qué? Porque no queremos equivocarnos, porque queremos tener la seguridad y más o menos la certidumbre de que acertamos. Entonces, yo siempre digo que al final, si para el que lo va a comprar es complejo tomar la decisión, para los que lo tienen que vender, pues también es complejo, ¿no? Y yo creo que es un poco el punto de partida, ¿no? El comprender esa complejidad del comprador, ponernos en la piel del comprador para, entendiendo esa casuística de dificultad, cómo nosotros aproximarnos a ellos y que finalmente nos vea como la opción preferida, ¿no? Bueno, tenemos que explicar que de lo que nosotros vamos a hablar ahora es esa abogacía de los negocios, no es la abogacía que se compra por notoriedad, con mucha publicidad, como estamos viendo ahora, dirigida a personas físicas, sino la abogacía de empresa de servicios de alto valor añadido. Efectivamente, es decir, o sea, es verdad que dependiendo del tipo de servicio, en este caso dentro del mundo de la abogacía que se venda, pues la estrategia comercial y de marketing son diferentes, ¿no? Cuando vendemos un tipo de servicio más de gestión, más de búsqueda de volumen masivo de compra, evidentemente eso no el protagonismo del abogado es relativo, ¿no? Al final necesitamos más campañas de publicidad, de promoción, de notoriedad, es decir, que miles y millones de personas nos conozcan, ¿no? Aquí hablamos de otra cosa, hablamos cuando el protagonismo del despacho y del abogado es fundamental, ¿no? Cuando lo que hay entre manos es un asunto de una complejidad suficiente, como decíamos hace un instante, como para que el que lo tiene que comprar realmente necesite tener confianza, palabra clave en este mundo que utilizamos mucho y que vamos a intentar esta tarde desmenuzar un poco qué hay detrás de eso, ¿no? Como decía, necesita esa confianza realmente para comprarlo, ¿no? Son dos mundos totalmente diferentes, en el que el otro fundamentalmente es un mundo de publicidad y en este otro es un mundo más de marketing y luego de actividad comercial proactiva. Personal. Bueno, el tema entre ventas y marketing, la definición del alcance de cada una de estas actividades genera cierta confusión. Entonces vamos a aclarar de entrada a qué llamamos nosotros ventas y a qué llamamos marketing. Bueno, nosotros hablamos de marketing cuando uno se dedica a ofrecer a los sectores adecuados, aquellos servicios adecuados, al precio adecuado. Entonces, es un trabalenguas, pero se trata de orientación al mercado, de ofrecer de aquello con lo cual tenemos una oportunidad de ganar
cuota y de ser rentables y de comunicarlo, por supuesto, adecuadamente. En cambio, las ventas, hay un componente personal y es un proceso de persuasión. Es un proceso personal, en este caso, de persuasión de que somos la mejor opción. Efectivamente, y además en el proceso de ventas siempre tiene que finalizar con la venta, valga la redundancia. Es decir, tenemos que conseguir al final ser la opción elegida, ¿no? Y que finalmente ese asunto que hay entre manos pues realmente nos lo podamos llevar. Pero es verdad, Lidia, y es muy interesante lo que dices, que es verdad que el marketing y la parte comercial son dos mundos diferentes, pero que en el caso, dos mundos diferentes pero complementarios, pero que además en el caso de los servicios profesionales tienen una zona de intersección donde no sé si es marketing o es comercial, pero sí que sirven al mismo propósito, ¿no? Es verdad que hay una parte del marketing, como tú has definido fenomenalmente bien, que es muy estratégica, ¿no? El saber a dónde vamos a vender, qué es lo que tenemos que vender en ese segmento de mercado, cómo identificar esos clientes, ¿no? Pero es verdad que luego hay otra parte, que no sé si lo llamamos marketing o comercial. Yo, cuando lo trabajo esto con los abogados, lo incorporo casi como una acción comercial, aunque podría ser marketing, que es ese momento en el que el abogado al final realiza una serie de acciones para ganar el posicionamiento en el cliente, para ganar notoriedad, quizás a lo mejor para conocer gente nueva, que es el inicio de un proceso comercial, ¿no? No sé cómo le podemos poner la etiqueta que queramos, pero al final, como vamos a ver en unos minutos, son cosas que tenemos que hacer, que están en ese mundo de intersección entre lo que es la promoción y lo que es la venta, pero que sí ya nos encamina de una manera directa hacia la acción comercial, ¿no? Bueno, lo especial en el sector de servicios profesionales y especialísimo en el sector de la abogacía de los negocios es que el producto que vendemos es el abogado. Con lo cual, para nosotros comunicar desde marketing que queremos las virtudes de nuestro producto, tenemos que mostrar al abogado. El abogado dando conferencias, haciendo eventos, participando en redes sociales, haciendo presentaciones, hablando con la prensa. Esa parte de comunicación, de marketing, es a la vez una parte estratégica de la venta, porque es ganar visibilidad. Bueno, y vamos a ir, este webinar de hoy no va a ser solamente una charla amable, aunque va a ser amable. Va a ser amable siempre. Vamos a compartir un PowerPoint porque queremos que sea bastante más estructurado que lo que hacemos siempre. Vamos a compartir ahora la presentación y nos vais a dejar de ver. Venga, vamos a ver entonces de qué hablamos cuando hablamos de los procesos. Recién decíamos que se mezcla a veces marketing y ventas. Entonces, de las tres grandes etapas en las que nosotros trabajamos en este embudo de conversión, en el cual nosotros queremos pasar de ser desconocidos a ser el cliente, a tener un cliente fidelizado, vemos tres secciones. La sección inicial es cuando atraemos a potenciales clientes a la firma. Esto es típicamente una función de marketing y se trata de la generación de notoriedad y reputación para atraer posibles clientes. Y aquí hay muchísimas acciones, no es momento de verlo, pero aquí trabajamos con prensa, con nuestra página web, hacemos eventos, participamos en conferencias, en asociaciones y demás. Pero después, a partir de que tenemos esos primeros contactos, empieza la segunda sección, que es cuando tratamos de cultivar estas oportunidades. Y ese es un proceso por el cual construimos confianza. Esto comienza identificando a un cliente potencial y termina cuando este posible cliente nos trae una oportunidad real de contratarnos. Esa gestión es una zona de grises en donde las aguas se mezclan un poco y que a veces pertenece a marketing y a veces a venta. Pero es muy importante, fíjate, lo veremos más adelante con cosas más concretas, pero esta parte es una parte en la que el protagonismo del abogado empieza a cobrar una relevancia especial, ¿no? Lo decías tú al principio, ¿no? Al final vendemos los servicios profesionales de unas personas o de algunas, en algunos casos de alguna persona en concreto, y esa notoriedad personal es importante, ¿no? Yo creo que hoy en día cualquier profesional que preste un servicio de alto valor añadido tiene que tener visibilidad.
tiene que tener visibilidad. Yo sé que esto muchas veces a los abogados les cuesta mucho porque es verdad que cuando somos pudorosos. Sí, es verdad, y yo creo que ese pudor en cierta manera también hay que quitarlo, ¿no? Hablaremos luego un poquito más adelante de eso, ¿no? La zona del striptease y demás. Hay una presentación, tenemos que preparar. No, pero es cierto, es decir, o sea, tienes que tener visibilidad, ¿no? Es verdad que si no lo quieres hacer, el abogado siempre va a tener un refugio natural, que es el de irse al papel, al asunto, y siempre va a tener... el brochure. Efectivamente, y siempre va a tener ahí la conciencia tranquila de que lleva muchas horas trabajando, ¿no? Pero es verdad que si te quieres abrir camino y desarrollar negocio, hay que dedicarle tiempo a esto, ¿no? Y una parte importante de partida, y a mí me gustaría que fuera uno de los mensajes que quedaran de este webinar, es que hay que tener visibilidad, ¿no? Vamos a ver ahora cómo tenerla, pero hay que tener visibilidad, hay que exponerse un poco hacia afuera, ¿no? Bueno, vamos a ver que en el marketing, en el inbound marketing, de lo que, como sabéis, nosotros somos evangelizadores, sí. Hay una etapa que vemos en esta presentación de muy digital, en donde el marketing nos puede ayudar mucho, pero es a partir de que tenemos una interacción personal cuando la gestión de esta oportunidad tiene que ver con estas habilidades. Fíjate, Lidia, lo hemos hablado cientos de veces, ¿no? Yo creo que el marketing digital es la gran herramienta para los abogados y para otro tipo de profesionales. Es la gran herramienta para los abogados. ¿Por qué? Porque nos permite esta visibilidad que comentaba yo ahora mismo, de esta necesidad de tener notoriedad, de salir hacia afuera. Sin el marketing digital tendría un coste enorme, tanto en dinero como en tiempo. Me voy a ir más al tiempo, que es lo que en general no suele hacer falta. Y es el insumo más caro que tenemos. Efectivamente. En cambio, el marketing digital, en cuanto lo empiezas a manejar un poquito, te da unas posibilidades tremendas precisamente para ganar visibilidad con poco esfuerzo y con poco tiempo, ¿no? Con lo cual, para mí, dedicar tiempo a esa parte digital ya es un inicio, ¿no? Dentro de lo que es el proceso de venta. De todos modos, es importante tener una estrategia. Yo estoy de acuerdo contigo, pero tenemos tanto humo. Sí, tienes que saber lo que vas a hacer, tienes que hacerlo con criterio. Sin estrategia pierdes muchísimo tiempo. Es una trampa creer que las redes sociales son gratis o cualquier estrategia digital. Hay que tener estrategia, tener cabeza, porque estamos gestionando el tiempo de los socios cuando les proponemos un plan de estos y tiene un coste de oportunidad muy alto. Totalmente de acuerdo. Yo fíjate que muchas veces con muchos despachos cuando trabajamos, es decir, no se trata de que en los despachos la gente al final maneje las redes sociales a su libre antojo, ¿no? A su libre criterio, ¿no? Es verdad que hay un trabajo previo de estrategia, de posicionamiento, de saber cómo queremos que nos vean, de saber cómo queremos que nos perciban, ¿no? Y que luego además esa estrategia de marketing digital tenga una continuidad. Es decir, o sea, yo muchas veces veo que tanto en la parte del marketing digital como en otro tipo de acciones comerciales que iremos viendo, que muchas veces las trabajamos un poco a salto de mata, ¿no? Es decir, sin darle continuidad, ¿no? Y al final, en la venta, donde al final queremos que nos conozcan, donde queremos, bueno, más o menos tener una presencia delante de nuestros clientes o de nuestros potenciales clientes, tenemos que ser conscientes de que esa continuidad tiene que ser permanente, ¿no? Y en la parte del marketing digital, una vez definida esa estrategia, creo que es exactamente igual. Y nos ayuda. Bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que tiene que hacer un abogado? ¿Qué tiene y qué quiere lograr? Pues mira, decíamos que este webinar sobre todo lo centramos en este punto, ¿no? En el que de la abogacía de los negocios, en el que necesitamos ganarnos la confianza del cliente o facilitarle la compra al cliente, ¿no? Que es como a mí me gusta decirlo, ¿no? Es verdad que un servicio en sí mismo es un elemento tremendamente intangible, ¿no? Pero yo sé, ¿sabes, Lidia? Me lo has visto y escuchado muchas veces cuando trabajamos con abogados y cuando trabajamos con despacho, que conviene hacer inventario de qué cosas tenemos, ¿no? Es decir, de qué herramientas disponemos en el despacho, ¿no? Yo siempre digo que, en general, en los despachos y los abogados tenemos 5 cosas, ¿no? Tienen 5 cosas. En primer lugar, conocimiento, mucho conocimiento, ¿no? Sobre la materia jurídica, ¿no? Tienen experiencia o experiencias, ¿no? Y eso lo tiene todo el mundo. Tenemos marca, tienen marca, ¿no? Más, menos, con más notoriedad, con menos notoriedad, pero una cierta marca en general muchas veces se tiene, ¿no? En muchos casos hay soluciones, ¿no? Es decir, que no deja de ser un determinado servicio más o menos empaquetado que resuelve algo concreto, ¿no? Y también tenemos clientes, ¿no? Hay clientes en los despachos, ¿no? Bueno, yo creo que es un inventario muy sencillo de 5 cosas que cuando queremos lanzar una estrategia comercial las tenemos que poner encima de la mesa porque pueden ser 5 herramientas muy importantes para empezar a trabajarlas como herramientas comerciales, es decir, de nuestro conocimiento, con nuestras experiencias, con nuestra marca, con nuestras soluciones, con nuestros clientes, con todo eso, al final podemos convertirlo en herramientas de trabajo, ¿no? Y vamos a ver luego en el proceso que para cada tipo de cliente
cada uno de estos elementos pesa de diferente forma. No es lo mismo como pesa la marca para un director de asesoría jurídica interna de una empresa del IBEX, de una gran empresa, que el cliente dueño. Al mismo tiempo, la experiencia y los conocimientos. Nosotros tenemos que identificar que de estos recursos que tenemos es la diferencia más relevante, pero relevante no para nosotros, sino relevante para el cliente. Efectivamente, es decir, nadie nos va a comprar un servicio de este tipo, de estas características, sin habernos ganado en primer lugar una cierta credibilidad y posteriormente haber generado una cierta confianza, ¿no? Por eso nosotros siempre decimos que la consecuencia de lo que hagamos con esos 5 elementos que tenemos inventariados es lograr credibilidad en el cliente y confianza en el cliente. Esto no es fácil, aunque seamos especialistas en la materia. Muchas veces es un error creer que por dominar mucho una determinada materia, ya simplemente contándolo así, estamos realmente ganándonos la credibilidad y la confianza. No, esos son elementos tremendamente subjetivos de quien nos escucha, en este caso el cliente, y que hay mecanismos para estimularlo, ¿no? De alguna manera. Sabes bien muchas veces cuando trabajamos con despachos y con abogados que trabajamos precisamente esto, es decir, con estos materiales que tenemos, cómo podemos lograr estimular esa credibilidad y esa confianza. La confianza, como decíamos, es un tema tremendamente subjetivo de la persona que está al otro lado, de nuestro comprador, de nuestros servicios, ¿no? Decíamos al principio que la compra es compleja, ¿no? Con lo cual tenemos que ser capaces de estimular esa confianza, sabiendo que al final la confianza no deja de ser una hipótesis sobre cómo nos vamos a comportar en el futuro. Es decir, cuando realmente confiamos en alguien, estamos pensando a futuro. Es decir, estamos pensando, yo confío en alguien, doy por hecho que a futuro esa persona tendrá el comportamiento que yo espero. Es decir, le doy este trabajo, este asunto a este determinado abogado, a este determinado despacho, desde la más o menos certidumbre de que a futuro, es decir, cuando me entregue el resultado, va a ser el resultado que yo espero, ¿no? Por eso muchas veces decimos que vender un servicio profesional requiere que el cliente haga un acto de fe, ¿no? Porque al final tiene que creer en nosotros, bueno, sin ver. Es lo que le prometemos, ¿no? Efectivamente. Que sabemos hacer y haremos. Efectivamente. Y luego creo que también con cómo hacemos la venta tenemos que motivar al cliente. O sea, yo creo que siempre decimos que el cliente tenemos que lograr que el cliente tenga ganas de trabajar con nosotros, ¿no? Y eso yo creo que hay que ponerle una cierta pasión a la venta, más allá, por supuesto, de la rigurosidad y de la seriedad que el trabajo tiene, pero tenemos que lograr que el cliente confíe en nosotros y que le apetezca trabajar con nosotros, ¿no? Es un esquema muy sencillo, pero para mí muy importante, porque yo desde aquí, ¿verdad, Lidia?, recomendaríamos a los que nos estéis escuchando que pongáis encima de la mesa los conocimientos, la experiencia, la marca, y ver con todo eso cómo poder construir cosas realmente interesantes. Que estimulen la credibilidad y la confianza. Yo como ejercicio estratégico haría que cada uno hiciera el inventario de qué de esto tiene y qué oportunidades hay en el mercado para estos recursos que tiene. Y es un ejercicio que hay que ser muy exigente con uno mismo, porque tendemos a ser muy autolaudatorios y creer que podemos acceder a cuestiones que quizás podemos acceder por conocimientos, pero quizás no tenemos la marca necesaria. Entonces, centrarnos mucho en el cliente y entender cuál es su criterio de elección. Claro, fíjate, no tenemos que... Vamos a repetir esto muchas veces. Lo vamos a repetir muchas veces porque es fundamental. Es decir, no podemos olvidar que no vendemos a empresas, vendemos a personas. Es decir, el que nos compra es una persona, ¿no? Y lograr que dé valor a lo que le estamos contando, más allá de nuestro prestigio, más allá de lo que pueda saber de nosotros, es tremendamente importante, ¿no? Entonces, muchas veces yo os diría que la acción comercial nunca se puede improvisar. Me lo has escuchado muchas veces. No se puede improvisar. Todo lo contrario. Es decir, yo creo que cuando tenemos la posibilidad de sentarnos delante de un cliente o de un potencial cliente, es un momento fantástico. Yo siempre digo que un contacto, una reunión con un potencial cliente es un tesoro, y cualquier tesoro hay que cuidarlo y hay que prepararlo, ¿no? Y bueno, pues trabajar con este tipo de elementos es tremendamente importante, ¿no? Seguimos. Entonces, ¿de qué se trata el proceso? Pues fíjate, yo creo que por simplificar un poco cómo aconsejamos en general a un abogado, a un despacho sobre el proceso comercial, pues hay 5 cosas muy sencillitas que deberíamos revisar, ¿no? En primer lugar, para vender tenemos que conocer personas, es inevitable, es decir, es verdad que podemos vender porque nos vengan los clientes y tal, ese es otro tipo de venta. Yo siempre digo que nos llamen es fantástico, pero no sé si todo el mundo puede vivir de las referencias, no sé si todo el mundo puede vivir del boca a boca. Creo que además el boca a boca proviene de conocer gente, porque efectivamente, efectivamente, pero no deja de ser en cierta manera en muchos casos una venta un tanto reactiva, ¿no? Y estamos en un mercado más de oferta que de demanda.
Entonces, en un mercado en el que hay más oferta que demanda, yo tengo que elevarme un poquito por encima del resto, ¿no? Y eso pasa en primer lugar por conocer gente. Entonces, ¿cómo conozco gente? De muchas maneras, pero yo al final tengo que tener la sensación de que estoy conociendo gente que realmente en un momento determinado puede ser un potencial comprador, ¿no? En segundo lugar, es muy importante que sepan lo que hacemos, es decir, divulgar lo que hacemos es fundamental. Nadie va a comprar algo que no sepa que hacemos, ¿no? Eso parece que es de perogrullo, parece que es muy básico, pero es muy real. De hecho, en muchos despachos y en muchas organizaciones de servicios es tan evidente que incluso la venta cruzada no existe, porque lo que se hace en un área, el cliente desconoce lo que se hace en otras áreas, ¿no? Y eso ya que tiene todavía mucho más, duele todavía mucho más, ¿no? Pero en primer lugar, es verdad que tenemos que estar en sitios o hacer porque conozcan y también que sepan a qué nos dedicamos, ¿no? A partir de aquí, estos dos elementos son muy obvios, pero conviene recordarlos porque muchas veces fallamos en esa primera parte. En tercer lugar, y esto ya es una recomendación ya más concreta, que nos perciban como un especialista. ¿Qué significa que nos perciban como un especialista? Pues justamente lo contrario a ser un generalista. Es decir, yo creo que el mercado excluye a los generalistas. Ya sé que muchos podemos ser generalistas o podemos ser especialistas en determinadas materias, pero el objetivo cuando identificamos un determinado interlocutor es que él nos vea como especialista de algo. ¿Como especialista en qué? Pues en aquello que yo haya anticipado que puede ser interesante para mi interlocutor. Es decir, en un mercado de oferta y no de demanda, es difícil diferenciarse desde la generalización y es mucho más fácil diferenciarte desde la especialización, porque la especialización suele conectar con algo que realmente interesa a mi interlocutor. Decíamos hace un momento, Lidia, que vendemos a personas y el primer paso de la venta es captar la atención de nuestro interlocutor. Piénsalo, con un mensaje generalista captamos la atención, es tremendamente aburrido. Con algo especializado que interesa a nuestro cliente es mucho más sencillo, ¿no? Entonces, por tanto... Y en un mercado tan competitivo como en el que estamos, es muy importante que nos perciban como especialistas para no caer en la guerra de precios. Efectivamente, porque el cliente al final valora de manera diferente al especialista. Que al quizás no tan especialista, ¿no? Bueno, hasta aquí también creo que hay mucha gente que lo hace, muchos abogados que lo hacen. Ahora bien, lo que viene ahora creo que ya es uno de los grandes... Hay un estudio, ¿no? Sí, hay muchos estudios, ¿no? Es decir, efectivamente, la cuarta fase es que nos recuerden, ¿no? Es decir, nadie en general no nos compran simplemente con una primera interactuación con nuestro potencial cliente, ¿no? Es decir, a lo mejor hasta ahora lo hemos hecho muy bien, hemos ido a un sitio, hemos conocido a alguien, además le hemos dicho que tenemos un despacho, que somos un abogado determinado, además le hemos hablado de algo muy concreto y nos ha podido ver como un especialista, pero la realidad es que nos compren en ese momento parece razonablemente difícil, ¿no? Por tanto, la cuarta fase y más complicada, yo creo que es uno, desde mi experiencia, de los grandes dificultades para el abogado, es lograr que el cliente nos recuerde, ¿no? Hacías mención a un estudio, hay un estudio por ahí que ha circulado mucho de una gran consultora que estudiaba cómo compran, ¿no? Los compradores de servicios profesionales, cómo los compran, ¿no? O cómo se venden, ¿no? Y entonces, bueno, este estudio decía que cuando se vende un servicio profesional de alto valor añadido, como es en este caso el de la abogacía, al final prácticamente casi todas las ventas, más del 80% de las ventas, nunca se realizan antes del quinto o el sexto contacto con el cliente, ¿no? Pero luego se analizaba un poco cuál era el comportamiento de la gente que lo vende y al final llegaban a la conclusión de que prácticamente solamente un 10% de la gente que vende un servicio profesional tiene más de 2 o 3 interactuaciones con el cliente. Es curioso que solamente muy poquitos lleguen a interactuar la cantidad necesaria, sabiendo que prácticamente todo se vende a partir de muchas interactuaciones con el cliente. Sin embargo, ¿no? Esto uno lo puede saber teóricamente, pero cada vez que tú y yo salimos de una reunión a un despacho, salimos y decimos, pues nos fue fenomenal, de aquí nos forramos, ¿no? Sin embargo, ¿cuántos pasos más? Claro, hay que dar muchos pasos más, porque es verdad que en una primera reunión con un potencial cliente podemos tener una reunión magnífica. Yo siempre digo, cuidado, que podemos tener una reunión magnífica porque nosotros hayamos creído que hemos estado magníficos, o bien porque nuestro interlocutor haya sido una bellísima persona y nos haya dado la impresión de que éramos tremendamente magníficos. No lo sé, pero en cualquiera de los dos casos es muy difícil que tú en una primera interactuación con alguien te ganes su credibilidad y su confianza. Como mucho puedes haber generado una buena sintonía, como mucho puedes dar indicios de ser un profesional con credibilidad
y que inspira confianza. Pero esto requiere mucho más, ¿no? Esto requiere que después de eso nosotros seamos capaces de bombardear, entre comillas, a nuestros potenciales clientes para que nos recuerden, ¿no? Esto es lo que me lo has oído decir muchas veces, Lidia, es el arte del seguimiento, ¿no? Y en esto del arte del seguimiento, que luego profundizaremos un poquito más, sí que digo que hay muchas cosas que hacer para que nos recuerden los clientes, pero el marketing digital es fantástico para que nos sigan recordando, ¿no? Es una herramienta que aporta y complementa muchísimo si lo hacemos de manera sistemática, que creo que es otro de las grandes dificultades muchas veces para el abogado, ¿no? Ser capaz de sistematizar su actividad comercial. Sí. Aquí marketing da excusas a los abogados de interacción, ¿no? Una invitación a un seminario, una conferencia, un artículo, un evento, un estudio que hayamos hecho. Cuando estamos en los departamentos de marketing tenemos que tener una batería de recursos que le den excusas, oportunidades de interacción con el posible cliente. Y las redes sociales sí que nos permiten estar en contacto sin ser intrusivos, efectivamente, ¿no? Sin interrumpir. A veces hay que interrumpir de vez en cuando y por eso es el arte del seguimiento y hay que hacer esa combinación perfecta y adecuada de que por un lado nos recuerden a través de acciones de marketing digital y de vez en cuando, según la oportunidad, pues interactuar más directamente con el cliente, pero es verdad que el abogado, el profesional, no puede estar haciendo un seguimiento personal de todos los potenciales. Y a veces puede ser de años, desde que tienes un primer contacto hasta que surge la oportunidad, ¿no? Y las oportunidades surgen de ahí. Yo siempre digo que la oportunidad no es una fase de la venta, la oportunidad es la consecuencia final. La oportunidad es la consecuencia final del trabajo que hayamos hecho antes, ¿no? Sé que alguno estará pensando, sí, pero a veces visitamos a un cliente y hay una oportunidad. Claro, siempre. Estadísticamente siempre iremos a un cliente que en ese momento tiene algo entre medias y justo hemos decidido ir a visitarle y nos ofrece algo. Sí, pero no es lo habitual. No es lo habitual. Y si realmente queremos ser proactivos en la venta, si realmente queremos incrementar nuestro volumen de negocio, hacer por conocer gente, que sepan lo que hacemos, que nos vean como un especialista y tener una estrategia de seguimiento es fundamental. De ahí surgirán las oportunidades. Vamos a aún más. Vamos a ver cuáles son las 3 fases. Bueno, estas fases que vemos aquí, fase 1, fase 2 y fase 3, aunque no está puesto, es una manera simplificada de ver cómo es el modelo comercial, ¿no? Yo siempre digo que, Lidia, me lo has escuchado muchas veces, que cuando hablamos de temas comerciales no podemos poner el foco en los resultados. Porque tú controlas los resultados, Lidia. Ya me gustaría. Ya te gustaría, claro. Sobre los resultados no tenemos control. ¿Sobre qué tienes control? Sobre lo que puedo hacer. Sobre lo que puedes hacer tú, efectivamente, ¿no? Entonces, olvidaros, por favor, de los resultados. Es decir, pongamos todo el foco en lo que realmente tenemos que hacer, ¿no? Y ya todos estamos pensando, pues lo que tenemos que hacer son las habilidades comerciales. Sí y no. Porque es verdad que todos los que nos dedicamos a esto, ¿verdad? Hacemos cursos de habilidades comerciales, coaching ejecutivo para abogados sobre habilidades comerciales. Sí, es verdad que hay que dominarlas, pero hay una fase previa que es tremendamente importante, ¿no? Que es nuestra actitud comercial. Y en el caso concreto de esta actividad para los abogados, la actitud comercial es fundamental. Nuestra actitud siempre va a condicionar nuestras habilidades. Yo, que sabes que llevo muchos años en esto, me daba cuenta hace años que la gente aprendía las cosas, pero luego a lo mejor no las hacía. Y yo decía, bueno, ¿por qué no las harán si saben hacerlas? Porque si tu actitud te dice no la hagas, si tu actitud lo que te genera es desgana, pues a todos nos pasa que cuando estamos desganados, pues tendemos a postergar aquello que vamos a hacer y siempre pensaré que estoy muy liado, siempre me autoengañaré diciendo que los lunes no es un buen día para llamar a los clientes. Es decir, la actitud comercial es fundamental, ¿no? Yo cuando estoy con abogados o cuando de alguna manera los asesoramos, ¿verdad? La parte actitudinal es muy importante, ¿no? Y hay que trabajarla en cierta manera. Por tanto, para mí, ¿cuál es la fase o el ciclo de venta? Revisemos un poco mi actitud comercial y ahora vamos a profundizar un poquito más. Después aprendamos las habilidades comerciales, hay que saberlo hacer, es decir, qué hacer para sintonizar con el cliente, qué hacer para captar su atención, qué hacer para hacer seguimiento, qué hacer, todo lo que haya que hacer y que haya un método, es decir, la venta, como siempre decimos, no es solamente de los simpáticos, es decir, hay un método, hay un proceso de venta que es lo que da título además a este webinar, ¿no? Y al final la consecuencia de todo eso serán, igual que decíamos antes, la consecuencia de que nos recuerden son las oportunidades, pues la consecuencia de la gestión de las oportunidades finalmente son los resultados, ¿no? Pues hablemos un poco de esas actitudes. Bueno, la actitud comercial muchas veces en los abogados no es muy buena. Y lo digo desde el rigor de conocer a muchos abogados, ¿no? Sabes que hay un gurú de la gestión de despachos que se llama David Meister,
Nosotros tradujimos un artículo de él, de por qué, si son gestionables los despachos de abogados, y la tesis de él, algo que comparto, es que un buen abogado se desarrolla en un excelente abogado con unas cualidades que son contradictorias a lo que significa ser parte de una empresa, ¿no? Sí. Tenemos baja aceptación del riesgo, somos muy individualistas, somos poco sociables, nos cuesta trabajar en equipo, las relaciones son en general de confrontación, competimos mucho, tal como nos formaron en la facultad, salimos dispuestos con el cuchillo entre los dientes a comernos al mundo, pero nos cuesta luego desarrollar otras habilidades que se llaman soft, imprescindible, ¿no? Efectivamente, son dos roles muy diferentes, ¿no? Yo creo que el gran reto actual de los abogados es que sean capaces de compaginar, ¿no?, el rol de abogado, que conlleva una serie de habilidades y de actitudes y tal, con el rol comercial, ¿no?, que tiene aspectos muy diferentes, ¿no? Fíjate, muchas veces cuando hablamos de qué elementos son los que en cierta manera tenemos que revisar, ¿no?, para ver un poco cómo mi actitud favorece o desfavorece finalmente la acción comercial, yo siempre digo que hay varias cosas que hay que desmontar, ¿no? En primer lugar, que hay muchas creencias muy negativas de los abogados hacia la venta, ¿no? Es decir, pero yo digo siempre, vivimos de los clientes y necesitamos ir a los clientes. Si no lo queremos llamar venta, no lo llamemos venta, pero tenemos que ir a los clientes a que nos contraten, ¿no? Tenemos que hacer... Yo una vez tuve una discusión con uno en Twitter, que no me conocía nada, pero le molestó mi bio. Y yo ponía, ayudo a los abogados a captar clientes. Y uno me contestó, pero yo soy abogado y no vendo. A mí los clientes vienen y me contratan. Hombre, si tú ofreces servicios a cambio de dinero, eso es una venta. Efectivamente, es una venta. Y cuando tenemos que salir a vender, como yo creo que nos pasa a casi todos en todas nuestras profesiones, pues sin duda, si queremos, podemos llamarlo de alguna u otra manera, pero estamos vendiendo, ¿no? Pero sí que es verdad que para hacer una venta proactiva, para que realmente nos animemos a hacer acciones comerciales, pues tenemos que revisar un poco, en primer lugar, cómo valoramos la venta, ¿no? Cómo de atractiva nos parece, ¿no? Yo tengo perfectamente identificado que muchas veces una actitud comercial negativa muchas veces tiene que ver con encontrar muchas dificultades o tener mucho desconocimiento de cómo hacer las cosas, ¿no? Cuando las cosas las conocemos, nos resulta más atractiva simplemente por el hecho de saber que lo dominamos, ¿no? Con lo cual, yo os animo a que realmente pues profundicemos un poco en cómo se vende, porque sin duda, al aprender cómo vender, nos resultará más atractiva. Y luego hay dos elementos que no quiero dejar pasar de esta diapositiva que estamos viendo, ¿no?, que son dos elementos muy, muy importantes y que tienen que ver con eso de qué grado de éxito percibo, ¿no? Yo muchas veces detecto en los abogados una cierta frustración, ¿no? ¿Por qué? Frustración porque se generan expectativas excesivas en determinadas acciones comerciales. Es decir, hay que saber a qué responde cada acción comercial y crearse la expectativa ajustada a esa acción comercial. Ejemplo, si yo voy a una primera reunión con un potencial, mi expectativa no puede ser salir con una oportunidad de negocio. Si luego salimos, fantástico, lo celebramos, pero mi expectativa no puede ser esa, porque mi objetivo en ese contacto con el cliente tiene que ser dejar huella en el cliente, que yo parezca una persona solvente, haber empezado una relación que luego pueda continuar. Es decir, tengo que alinear objetivo a expectativa. Y dos, que muchas veces hay una cierta ansiedad en los abogados por intentar identificar oportunidades en fases muy tempranas de la relación. Vender un servicio profesional como el de la abogacía requiere construir una relación con el cliente. Eso nunca es temprano, en general, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa frustración y esa ansiedad las tenemos que manejar, ¿no?, y conocer. Vamos a lo que todo el mundo entiende por habilidades comerciales. Muy bien. Y el método, ¿no? Decíamos que había una parte que tenía que ver con ventas, con este proceso de persuasión, pero hay otra que nos ayuda a marketing. Cuando somos un abogado individual, pues hacemos todo nosotros, pero cuando somos un despacho, hay una parte que tiene que ver con la credibilidad, que por eso lo marcamos de otro color, y que es tener una adecuada estrategia, saber en qué mercado estamos jugando, qué segmentos son aquellos donde podemos tener oportunidad, qué productos jurídicos son especialmente requeridos en este momento, y trabajar mucho la diferenciación. ¿Sí? La diferencia con respecto a la competencia es aquellos atributos que son reales,
sea, que de verdad los tenemos, que son relevantes para el cliente y que además son demostrables. Y este es el gran reto, ¿no? En la venta de intangibles, que es muy difícil transmitir la calidad futura en un servicio, tanto de la calidad técnica como la calidad de servicio, pero especialmente la calidad de servicio, ¿no? Esta anticipación de cómo será trabajar con nosotros. Luego, la generación de notoriedad y reputación, por supuesto que ahí trabajamos tanto con el gran paraguas de la firma como con la marca personal. Y luego pasamos a la generación de contactos, ¿no? Y ahí lo que se llama networking, que tenemos que tener mucho cuidado que el networking no sea simplemente no working, sí, ¿no? sí. Sino que sea de verdad estratégico, que identifiquemos aquellos ámbitos en donde podemos conocer gente que sea interesante para el negocio y preparar muy bien. El previo al evento tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos lograr, con qué personas queremos contactar. Hoy, cuando es un evento que está medianamente digitalizado, el hashtag nos permite identificar a las personas que van a estar, tener muy claro qué es cómo nos vamos a presentar, practicarlo, no esconderlos en el móvil, que podemos consultar esos emails. Fíjate, yo siempre digo, sí. No, eso siempre es un recurso muy bueno para esconderte. Sí. No, fíjate, yo siempre digo que, lo digo para la gente que hace mucho networking, pero a lo mejor es un networking un poco ineficaz, ¿no? Que muchas veces, simplemente por el hecho de asistir a muchos eventos o tal cual, bueno, eso está bien, ¿no? Pero, y muchas veces conocemos a mucha gente, que yo lo llamo, pues muchos contactos sociales, ¿no? Entre comillas, de alguna manera, ¿no? Pero no es suficiente. Es decir, tenemos que ser capaces muchas veces de todos esos contactos con los que interactuamos en esas jornadas más o menos de networking, yo digo que tenemos que ser capaces de convertirlos en contactos comerciales, ¿no? ¿Cómo nos cuesta eso? Nos cuesta mucho, pero es verdad que no tiene, si no se puede convertir, me hacía mucha gracia tu comentario, en un no working. Es decir, yo necesito ir a un sitio a conocer gente y vuelvo un poco a lo que decíamos antes, y a que me conozcan a mí, y que además vean que soy un especialista en algo que realmente puedo aportar algo, ¿no? Es decir, cuando yo realmente doy ese paso, o incluso doy el paso de decirle a esa persona, oye, si tendría un momento pues para vernos y poder profundizar un poco en el tema, o para que le envíe algún tipo de información, es decir, cuando hago algo donde realmente hay una acción clara de posible venta, estoy pasando ese contacto social que me ha permitido llegar a él a través del evento a realmente un contacto comercial que yo luego pueda gestionar, ¿no? En el proceso de venta, ¿no? Bueno, esto por supuesto que se profundiza en los cursos y sí, claro. No nos podemos extender, pero el arte de pasar de una conversación social a una conversación profesional que nuestro interlocutor nos identifique como, vale, estos me quieren vender, es importante, no somos pesados. No, claro, no. En eso tenemos muchos condicionantes sociales, claro, que parece que ponernos a disposición de alguien nos rebaja en nuestra cualificación profesional, y en realidad... Y la creencia de que somos pesados, eso es una... Y es bueno, a lo mejor hay alguien que es pesado, pero en general nadie lo es. Yo conozco muchísimos abogados y, bueno, pues se quedan lejísimos de poder llegar a ser pesados. Mira, hay una recomendación casi psicológica, ¿no?, que digo siempre, ¿no? Y es que pensemos que el que compra nuestros servicios, en su rol profesional de comprador, está el conocer despachos y en conocer abogados. En su rol lo está. Tiene que saber qué hay en el mercado. Es parte de su trabajo. Es decir, que cuando esa persona nos recibe para que le hagamos una presentación de nuestros servicios o del despacho, no nos está haciendo un favor en la mayor parte de los casos. Está cumpliendo una faceta de su trabajo, que es conocer qué hay en el mercado y qué ofrece el mercado que a él le pueda servir. Porque cuando a él internamente le surja un tema, tiene que saber a dónde ir y a quién acudir, ¿no? Y eso es importante, es decir, o sea, que no pensemos que estamos ayudándolo, efectivamente. Bueno, entonces, también para conocer gente tenemos las redes sociales, ¿sí? Y tenemos lo que llamamos embudos de la conversión digital, pero en la abogacía de los negocios es fundamental este contacto personal, ¿no? Decimos también que es importante tener la frase con la que nos presentamos cuando vamos a un evento o a algún lugar donde vamos a conocer gente, tener muy claro qué vamos a decir de nosotros. Esto es conocido como de elevator speech, que es la frase de que si uno se encontrara en un ascensor con un prospecto o alguien que te pueda recomendar, qué es lo que le dirías. Y por último, si no tenemos nada de esto, Eduardo,
puerta fría. Bueno, sí, puerta fría. Puerta fría si realmente lo necesitamos. Es decir, yo siempre recomiendo que deberíamos intentar evitarla. Es decir, creo que debería ser el último recurso porque creo que afortunadamente hoy en día tenemos muchas herramientas para que la puerta fría sea una puerta más bien templada. El marketing digital, los eventos, es decir, hay muchas cosas que nos facilitan el que la acción no sea fría. Yo creo que la acción tiene que ser realmente fría cuando el potencial lo merezca. Es decir, o sea, cuando realmente sea tan sumamente estratégico para nosotros ese cliente que realmente lo merezca. O puede haber otras situaciones, ¿no? Es decir, imaginaros que a lo mejor estamos trabajando muy activamente en un determinado sector, ¿no? Y queremos acceder a otras empresas de ese sector porque una herramienta comercial muy importante o muy interesante va a poder ser contar nuestra experiencia en ese sector y sabemos que va a ser un mensaje realmente atractivo, ¿no? Bueno, a lo mejor esa puerta fría sí se justifica, sabiendo que rápidamente, en cuanto hagamos ese mensaje rápido, en cuanto nuestro mensaje sea escuchado, efectivamente vamos a captar su atención, ¿no? Pero yo siempre recomiendo que la puerta fría intentemos siempre que sea templada, ¿no? En ese sentido, que tenemos muchas herramientas hoy en día para evitarlo un poco en ese sentido. Y cuando pasamos a la tercera etapa, la de la confianza. Bueno, esa es la pieza clave. Esa es la pieza clave, ¿no? Esa es la pieza clave. De todas maneras, me gustaría añadir, si me permites, 10 segundos una cosita sobre la fase de contacto, ¿no? Que lo voy a poner en plural, contactos. Es decir, yo creo que en la venta no todo lo que hagamos, no todas nuestras acciones comerciales van a acabar en resultados positivos, ¿no? Entonces, por eso la cantidad. Por eso la cantidad, efectivamente. Entonces, donde pone contacto, ahí lo hemos puesto como una fase, y yo lo voy a derivar a que tengamos contactos. Es decir, el volumen de acciones comerciales y el volumen de contactos es fundamental. De hecho, en cualquier organización, sea un despacho o sea de cualquier otro sector, cuando las ventas no van bien, en general la palanca comercial que se activa es más volumen de acciones. Es decir, porque al final tiene ese componente estadístico, ¿no? Si yo hago más presentaciones, si hago más visitas, si hago más llamadas, si envío más información, al final, si hago más, y la venta es hacer, no es pensar, no hay que intelectualizar la venta, hay que hacer, si hago más cosas, evidentemente hay más resultados, bueno, ¿no? Y perdona porque es que tú estás acostumbrado a que las cosas que se hacen están todas bien, pero también hay que saber qué cosas hacer. Efectivamente, elegir la acción y cómo hacerla. Estrategia, ¿no? Hacer bien aquello que hay que hacer. Efectivamente, eso es lo que muchas veces hay que aprender, ¿no? Es decir, el qué hacer y el cómo hacerlo, ¿no? Primero el qué y luego el cómo. Es decir, primero vamos a pensar qué es lo adecuado para esta situación. Decíamos hace un momento, una llamada fría, una acción fría. Bueno, si hay que hacerla, pues a lo mejor estratégicamente hemos decidido el qué. Luego ya veremos cómo hacerla, ¿no? Y hay maneras de hacerla para que nos resulten más cómodas, ¿no? Pero en cualquier caso, me decías, Lidia, la confianza, ¿no? Esa es la pieza clave. El resto luego ya viene de manera mucho más natural, ¿no? Yo cuando se trata de puerta fría, y esto ya tiene que ver con la paquetización de los productos, esto es marketing, es importante ir y añadir valor. O sea, es verdad que es parte de su trabajo, que está conociendo gente, pero no quedarnos en una presentación de lo que somos, de nuestros servicios, de nuestras oficinas, de la cantidad de abogados que tenemos y los premios que hemos ganado, sino ir sabiendo que hay algún producto que puede ser de interés. Y eso es otra vez preparación. Efectivamente, ese es el concepto que decíamos antes de que nos vean como un especialista. Eso que lo poníamos así para que sea algo que recordemos. ¿Cómo nos van a ver como un especialista? Pues si vamos con algo que sea interesante para nuestro interlocutor, ¿no? Es decir, la capacidad de escucha de nuestro interlocutor es muy limitada. Y en cualquier caso, en general, los clientes nos van a escuchar en función de diferentes variables, ¿no? En primer lugar, en función de su grado de comprensión. Y no lo digo por decir, es decir, tenemos que asegurarnos que nuestros interlocutores realmente comprenden lo que realmente estamos intentando vender o presentarle, ¿no? En segundo lugar, nos van a escuchar en función de su nivel de necesidad, en función de su motivación. La motivación del cliente por escucharnos siempre está en función de la necesidad que el cliente tenga de algo, ¿no? Que le podamos estar ofreciendo. Pero otro elemento que puede activar la capacidad de escucha del cliente es aquello que le genere interés, ¿no? Entonces, solamente le generará interés algo que conecte con él, ¿no? Entonces, lo que dices de ir al cliente con un determinado servicio, con una determinada solución, con una determinada experiencia en un determinado sector, con una determinada novedad legal importante para la actividad de nuestro cliente, es fundamental. Con eso captamos su atención y nos verá como un especialista o por lo menos como alguien que le está aportando algo en ese momento. Ahora no podemos profundizar mucho en esto, no me gustaría pasar sin hablar de que tenemos que escuchar. Bueno, que es otro gran reto para muchos profesionales de la abogacía y de otros sectores. No, es otro de los gran retos. Es decir, o sea, es difícil sin escuchar hacer la mejor propuesta posible al cliente. Fíjate que los clientes, cuando nos hablan,
nos cuentan muchas cosas. A veces nos dicen cosas de manera consciente y otras nos las dicen de manera inconsciente, pero nosotros tenemos que ser capaces de verlas, ¿no? Porque los clientes tienen necesidades que las suelen verbalizar de una manera bastante normal, pero hay cosas que no verbalizan, que son tremendamente importantes para ellos y que nosotros tenemos que detectar, ¿no? Y si las detectamos, es realmente nuestra manera de conectar con el cliente, ¿no? Fíjate, hay una fórmula por ahí que dice cómo psicológicamente las personas determinamos el valor de algo, ¿no? Por ejemplo, el valor del servicio que un abogado nos está dando, ¿no? Y el valor es una fracción matemática, ¿no? Donde en el numerador está nuestra capacidad para haber detectado los objetivos del cliente, las metas puramente objetivas, las cosas claras que nos ha evidenciado, pero también sumar ahí a ese numerador los elementos subjetivos, es decir, esas cosas que hemos identificado en el cliente que no nos ha verbalizado, pero que van a ser tremendamente importantes para ellos, ¿no? Pues a lo mejor la rapidez, a lo mejor nuestra disponibilidad, a lo mejor nuestra cercanía, a lo mejor nuestra hiperespecialización en una determinada materia, no lo sé, una serie de elementos, pero que algunos son más fácil de percibir que otros, ¿no? Y luego abajo, que es lo que en el denominador, pues el precio y el tiempo, ¿no? Que es lo que realmente condiciona finalmente el resultado del valor, ¿no? Entonces, la escucha es muy importante por múltiples motivos, porque nos permite identificar esos elementos subjetivos que si no son difíciles de identificar. También por una cuestión de pura psicología del comprador, ¿no? Las personas, en primer lugar, nos gusta que nos escuchen, eso nos genera una confortabilidad, es decir, esa persona que nos ha escuchado nos genera confianza de una manera casi automática, pero es más, hay un proceso psicológico por el cual tendemos a pensar que la persona que nos ha escuchado, cuando nos da una solución, tiene una solución para nosotros, ¿no? De tal manera que cuando creemos que no nos ha escuchado, tendemos a dar menos valor a la solución que nos aporta, porque tendemos a pensar que su solución no puede recoger todo lo que a mí me hubiera gustado contar y no he contado. Nos sentimos especiales. Efectivamente. Entonces, yo siempre digo a los abogados, y no quiero dejar la oportunidad, que aunque sepas perfectamente la solución que le podrías ofrecer, contente. Hay que contenerse, hay que dejar que el cliente nos lo cuente, que perciba que le escuchamos y que cuando le devolvemos nuestra solución, incorporamos en nuestra propuesta palabras, frases, ejemplos, cosas que se hayan dicho y que él nos haya dicho, porque automáticamente se produce otro elemento de influencia fundamental, que es que el cliente se ve identificado con nuestra solución, ¿no? Esto y otros muchos son elementos que generan confianza, ¿no? Y a la confianza habría que añadirle otro que hemos estado mencionando anteriormente, que es la capacidad de que nos recuerde, la capacidad de estar ahí presente en el cliente, ¿no? Tendríamos que hacer un webinar, Eduardo, en lugar de casos de éxito, uno que se llama casos de fracaso. También. Yo tengo tantos ejemplos con los cuales uno aprende de cosas que he hecho mal y que oyéndote, digo, pues lo tendría que haber oído antes, ¿no? Esto se aprende y se entrena. Se entrena, ¿no? Pero también es verdad que uno lo puede aprender para el futuro, pero si uno es consciente de cuáles son las características que tiene que tener ese contacto con el cliente, puede revisarse sin duda, y analizar. Sin duda. Lo que pasa es que luego, ese es el primer paso, ¿eh? Es decir, que uno sepa, esa es la parte de conocimiento que hay que aprender, que uno sepa cómo hay que hacer las cosas para revisarse. Lo que pasa es que voy a poner ahí una pequeña pega, que a veces revisarnos no es tan fácil. No. Es decir, que hay gente que a lo mejor no deja hablar a los demás y no es muy consciente. Por no mucho me mires así. No te miro, pero que no es tu caso, por favor, pero a veces todos tenemos zonas ciegas que nos cuesta mucho ver, ¿no? Muchas veces también cuando trabajamos con personas, pues ese feedback que podemos dar a la persona sobre ciertos elementos es importante. Pero es verdad, y me quedo con lo que has dicho, ¿eh? Lo primero es saber que eso hay que hacerlo para, en una medida importante, podernos revisar cómo lo hacemos, ¿no? ¿Y cómo gestionamos las oportunidades? Bueno, yo creo que, fíjate, para mí eso ya es menos importante. Yo creo que cuando la confianza es grande, tanto la gestión de las oportunidades como el cierre, como la propia venta, es bastante más natural. Lo que sí creo que es oportuno, por dejar un titular, ¿no?, sobre la gestión de oportunidades, es que hay elementos importantes a la hora de gestionar una oportunidad. Conocer bien el mapa de poder de la organización. Hay que conocer si estamos con el interlocutor adecuado. Yo he visto muchas ventas y yo mismo he sufrido muchos, a lo mejor, fracasos en un momento determinado comerciales porque nuestro interlocutor no era el interlocutor válido. Es decir, tenemos que entender bien el mapa de poder de una organización. El mapa de poder de una organización no siempre se corresponde con su organigrama. Yo siempre digo que hay organizaciones donde a lo mejor
no se hace nada sin que lo vise o lo revise el director general. Y hay otras organizaciones donde a lo mejor el director general delega tremendamente sus tareas. Esas cuestiones de quiénes son los influenciadores dentro de la organización, quiénes son los stoppers en un momento determinado, quiénes son los impulsores, hay que conocerlo, ¿no? Y saber no solo quién decide, sino también quién puede decidir a esta no le contratemos. Efectivamente, efectivamente. Y luego conocer muy bien qué necesita el cliente a la hora de hacer nuestra propuesta de valor, qué necesita el cliente para que realmente valore nuestra propuesta de valor. Es decir, y ahí hay muchos elementos que muchas veces me has oído hablar, ¿no? Es decir, a qué clientes a lo mejor no hay que presionarlos con nuestra propuesta, porque hemos detectado que es un cliente que necesita tiempo para poder tomar la decisión, tiempo o mucha información, porque necesita muchos datos para estar seguro. Es decir, tenemos que ser muy sensibles a la hora de gestionar todo ese tipo de elementos, ¿no? Porque si no es verdad que podemos llegar al momento de la oportunidad. Yo digo que la oportunidad es un elemento fantástico en la relación con el cliente. Cuando por fin el cliente un día nos llama porque tiene una oportunidad, es porque hemos hecho muy bien el arte del seguimiento. Es decir, espontáneamente se ha acordado de nosotros. Bien, entramos en otra fase en la que hay que manejar muy bien esos otros elementos que, como veis, Lidia, son tremendamente subjetivos y personales, ¿no? En muchos de los casos. Entonces, ¿te parece que la parte de gestión de oportunidades y venta es menos compleja que la parte de seguimiento y generación de confianza? Yo creo que no es que sea menos importante o menos compleja. Creo que es más fácil de realizar. Creo que desde la experiencia que tenemos trabajando con despachos de abogados, creo que cuesta mucho más buscar muchos contactos, buscar los potenciales, construir relaciones. Creo que luego es más fácil procedimentar cómo gestionar las oportunidades. Y en general las ventas suelen ser bastante naturales, ¿no? Es decir, esto también ha cambiado. El paradigma sobre cuánto tiempo hay que dedicar a la negociación ha cambiado. Antiguamente había que dedicar mucho más tiempo a la negociación, ahora no. Ahora la mayor parte del tiempo en la relación con el cliente hay que dedicarla a la confianza. Cuando el cliente... Cuando te has ganado la credibilidad del cliente, cuando el cliente confía en ti, el cierre suele ser bastante natural porque hay una fluidez en la comunicación lo suficientemente importante como para que tú al final le estés dando el producto más o menos. Y sé que alguno estará pensando, sí, pero ¿y el precio? Bien, el precio es importante. Claro, el precio tiene que estar, yo siempre digo, en esa horquilla de precio que el cliente va a pagar. Es decir, si estamos fuera de lo que el cliente va a pagar en un momento determinado, pues probablemente aunque nos hayamos ganado su confianza, estaremos fuera. Pero sí que es verdad que dentro de un rango de precios, y los clientes en general manejan un rango, podemos estar a lo mejor en la posición más alta y que seamos nosotros los elegidos si realmente hemos ganado esa confianza, ¿no? Por tanto, la política de precios en los despachos de los abogados es tremendamente importante, ¿no? Bueno, la parte de la venta tiene muchos puntos que podríamos tocar, pero tenemos que ir cerrando y ir pasando a las preguntas. Pero podríamos hablar de el argumentario, la comunicación no verbal. Teníamos muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas, pero bueno, eso lo dejamos para los cursos. Sí. Y la fidelización, bueno, por supuesto que fidelizamos a los clientes a través de calidad técnica y a través de calidad del servicio. Y eso nos permite conseguir upselling, que nos compren más de lo mismo y que poder hacer venta cruzada. Y lo más importante como fuente de nuevos clientes es las recomendaciones. ¿Y puedo darle una recomendación, Lidia? Sí. ¿Me dejas? Sí. También en la fidelización, en los clientes en los que más facilidad vamos a tener para vender es en los clientes en los que estamos o aquellos que nos compran de vez en cuando. No pensemos que porque hayamos terminado ya un asunto y un trabajo para un cliente, el cliente ya está fidelizado. Está satisfecho, no fidelizado. Para mí fidelizado es que además seguimos teniendo con él relación comercial. Por tanto, os animo a que con todos esos clientes con los que tenéis relación técnica, también busquéis momentos de relación comercial, porque el cliente satisfecho no siempre está fidelizado. Cuando no estamos nosotros vendiendo, hay otros que están vendiendo seguro. Y queriendo Seguro. quedarse con nuestra parte del pastel. Efectivamente. Bueno, vamos a resumir con una diapositiva que es propiedad de mi amiga Beatriz Pastor, de qué es lo que tenemos que hacer para llegar ahí al cielo, a la gloria del cliente satisfecho. Subir la escalera. Primero, establecer un perfil. Es que cuando el posible cliente dice, pues no sabía que hacían esto, me sorprende. Luego establecer credenciales, mostrar la experiencia que tenemos y los casos de éxito. La validación social, ¿verdad? Sí, y qué hemos hecho. ¿Y qué hemos hecho? Parecido. Luego el cliente va a decir que parecen buenos en esto. También después desarrollamos una red de contactos
donde fundamental, estamos hablando. Y la trabajamos y la cultivamos. Y empezamos a causar buena impresión en determinada día. Desarrollamos estas relaciones y la gente siente que podría trabajar con ellos y empezamos a generar trabajo. Este es el momento de la compra. Ahí nos prueban con una operación. Si desarrollamos estas relaciones con clientes, tú decías, después de la satisfacción tenemos que seguir desarrollando. La fidelización es acción comercial, ¿eh? Está Eso, claro. Lo otro es satisfacción del cliente. Sí, y Son es cosas técnico, diferentes. pero luego tenemos que, Sí. que trabajar con ellos para tener una relación de pasar de ser un técnico, aquel a quien le dicen, revísame este contrato, a ser un aliado estratégico, aquel a quien se le dice, estoy pensando en desinvertir, tú que me conoces, Eso conoces mi sector, conoces los problemas que tenemos, mi organigrama, a quién reporto, cuándo cobro el bonus y cuándo no. Asesórame, ¿verdad? Dime qué puedo hacer. Dime qué puedo hacer. Vale, ahí es donde llegamos a esa relación de asesor de confianza y nos convertimos en algo mucho más difícil de cambiar. Eso es a lo que deberíamos aspirar cualquier profesional, ¿eh? A estar en este estatus de partner, ¿no? De nuestros clientes, ¿no? Sí, de trusted advisor. Efectivamente. También. Bueno, ¿qué tareas recomendamos? Antes de pasar a las preguntas. A ver, lo primero, formarse y entrenarse. Esto no es tan obvio. Siempre creemos que hay que ser simpático, contar un par de chistes, no. sí, pero no. No, todo lo que hemos descrito de una manera tan rápida en este webinar, no se improvisa. Yo siempre digo que la venta no es improvisación y que nunca debemos improvisar. Es decir, es verdad que la formación pasa por saber lo que hay que hacer y luego el cómo hacerlo, ¿no? Que es la parte de entrenamiento, ¿no? Como sabes, nosotros lo hacemos con muchísimos abogados, con muchísimos despachos, en diferentes formatos, pero al final es verdad que hay que saber, hay que conocer pues, todo esto que hemos visto a lo largo de esta tarde en profundidad y luego saber hacerlo, ¿no? Saber que realmente suenen bien nuestros mensajes, cómo identificar los clientes, cómo tener esa capacidad de escucha, saber qué tenemos que escuchar, cómo generar esa propuesta de valor. Eso no se puede improvisar. Es verdad, muchas veces tendemos a pensar que el que es muy agradable, social, bueno, está bien, eso aporta, ¿no? Pero detrás de la venta hay un proceso y hay un método. Hay un método y eso se aprende y se entrena. Eso es. Pues algo que podemos hacer hoy, tendríamos que analizar. Sí. Analizar a los clientes que tenemos. Es el don de vender, ¿verdad? Sí, en el analizar qué clientes tenemos ahora y esto de la fruta madura va a surgir de más oportunidades con clientes existentes, ya sea porque le vendamos más o para que nos recomiende. Y luego ver los clientes objetivos, ¿no? A quienes, una listita sencilla de qué tipo de clientes son, dónde me los puedo encontrar. Claro. Y si es posible, con nombre, situación. Efectivamente, sí. Fíjate, para mí la primera parte estaría en los clientes existentes. Yo siempre digo, nuestros clientes recurrentes, los que nos dan trabajo constante, pero que pueden tener más capacidad de venta, es decir, no los veamos ya solo con lo que les vendemos, sino que vamos a visitarles también comercialmente. Y también creo que ahí hay una oportunidad muy importante que es con los clientes no recurrentes, aquellos que nos compran algo de vez en cuando. Vayamos a ellos, es decir, son de fácil acceso, no es puerta fría, es muy sencillo, vamos a ver si realmente tienen más capacidad, ¿no? Y en los clientes objetivo, que serían los clientes potenciales, vayamos a lo sencillo, busquemos clientes parecidos de sectores parecidos donde realmente podamos operar con ellos también. Y que además no tenemos que aprender de su sector. Efectivamente, y donde podamos ir con un mensaje de especialista, ¿no? Y diferenciarnos para no tener que competir por precio. Lo siguiente que tenemos que hacer es planificar acciones concretas para conocer gente. Vender es hacer. Vender es hacer. Lo demás es hablar. Vender es hacer. Entonces, es hacer y sistematizar la acción. Esa es la clave. No podemos terminar el webinar sin que yo diga la frase que siempre digo de la lluvia fina, ¿no? Y la venta de servicios profesionales es lluvia fina. Es decir, cada uno en función de su tiempo. Puede ser mucho o poco, pero constante. Mucho o poco, pero constante. Pues así, con esta recomendación de lluvia fina cada día y no tormenta de un día, vamos a pedir a la gente que se ponga manos a la obra. Ahora vamos al momento de preguntas y volvemos al vivo para que vean que somos... ahí estamos, no sé si ya nos veis. Aquí estamos de nuevo. Muy bien. Éramos nosotros los que hablábamos ahí. Y vamos a empezar con las preguntas. ¿Nos estáis pasando preguntas? Vimos algunas por ahí de lejos. José, dice, ¿cómo competir con otros abogados teniendo en común la misma ley de regulación de honorarios? Bueno, yo supongo que José no es español, porque nosotros aquí tenemos a las autoridades de la competencia que nos impiden que los colegios de abogados
nos pongan los mismos precios. Lo que nosotros creemos es que la diferenciación por calidad es la única salida que tenemos al tobogán, a la miseria, que es competir por precio. Claro, es decir, o sea, si el precio no va a ser diferenciador en ningún caso, al final el cliente va a contratar a aquel que realmente le parezca de más confianza, ¿no? Más solvente o con más experiencia, ¿no? Y es lo que realmente tenemos que capitalizar. Por eso decíamos al principio, pensemos todo lo que tenemos en el despacho y pongámoslos, convirtámoslo, ¿no? En experiencia, en herramientas comerciales, ¿no? Que nos diferencien. Nos dice Luis Enrique, el tema de los precios es permanente. Sí, lógico. Y es verdad, es verdad. La fidelización del cliente, aún en caso de éxito, ¿no se ve empañada con los honorarios de tus servicios? Bueno, yo creo, a ver, si el cliente nos los ha pagado y realmente ha quedado muy satisfecho, y cuando digo muy satisfecho, no lo digo desde la sensación nuestra de que ha quedado satisfecho. Creo que es importante preguntar. Es decir, creo que es importante que nosotros también tengamos la certidumbre de que el cliente realmente está satisfecho. Mirad, hay un error que suele ocurrir en muchos despachos y organizaciones en general. Aquí hablo en términos generales, ¿no? Que es que tendemos a creer que el cliente que no se queja es un cliente satisfecho. Y es falso. En muchos sitios, y la sociedad española tiende mucho de eso, tendemos muchas veces a no quejarnos. Y el que está al otro lado puede pensar que estamos satisfechos. No es cierto, no es cierto. Entonces es importante saber que el cliente está satisfecho. Si ha quedado tremendamente satisfecho, en general, estará pensando que el equilibrio entre lo que le hemos dado entre lo que le hemos aportado y lo que ha pagado suele estar equilibrado. Es decir, el tema del precio es llevarlo a un tema de caro o barato. Las cosas caras nos suelen parecer caras por dos motivos. Uno, porque no las podemos pagar, y ese es otro tema, pero aquí lo hemos pagado. O dos, porque lo hemos pagado, pero nos parece caro con respecto a lo que hemos recibido. Entonces, si lo que hemos recibido está acorde a lo que hemos pagado, bueno, pues nos movemos en un territorio. Se trata de gestión de percepciones. Efectivamente, es gestionar la percepción. Es gestionar que el cliente perciba el valor que le hemos aportado. Eso y al final la satisfacción es qué es lo que creía que iba a recibir y qué es lo que percibo que he recibido. Y esa diferencia, si es mejor, si he recibido más de lo que esperaba, pues estaré satisfecho. Y permíteme añadir algo, porque además esto últimamente lo he estado trabajando con bastantes personas, ¿no? Es muy importante saber lo que valora el cliente. Es decir, la gestión por percepción, como decía Lidia ahora mismo, no puede ser una hipótesis nuestra. Es decir, tenemos que trabajar con cierto rigor qué va a ser importante para este cliente. ¿Que le hayamos resuelto el asunto? Sí, ese es obvio, pero puede haber otros muchos elementos, ¿no? La rapidez, la disponibilidad, quién lo ha hecho, con qué facilidad ha contactado con nosotros. Es decir, otros muchos elementos subjetivos que a la hora de que la persona nos valore van a influir, más allá del resultado final, ¿no? Bueno, Mariana nos dice, al hablar de conocer gente, ¿qué ámbitos recomiendan? ¿De qué modo? Bueno, yo creo... Lidia, perdona. Bueno, yo lo que creo que esto tiene que ser una parte del plan de marketing. Y es, cuando hago el plan, tengo que identificar quiénes son, a qué audiencias me dirijo, quiénes son mis públicos. Y si estoy especializado sectorialmente, pues lo primero que tengo que ir es a las asociaciones de ese sector. Y tengo que tratar de tener una participación protagónica de algún modo, ofrecerme a dar charlas. Es muchísimo más fácil contactar con la gente bajando del estrado, habiendo dado una charla, pero si no, ir a ver a gente que ofrece lo mismo que yo, porque los que lo van a oír probablemente también estén interesados en los servicios que yo voy. Entonces, asistencia a eventos sectoriales. Y tenemos además una natural inclinación a ir a eventos de otros abogados que son menos clientes, pero nos pueden recomendar. Pero ojo, si somos generalistas, nunca un colega nos va a recomendar. Primero, porque la recomendación a un generalista es más sacarme el tema de encima que cuidar a la persona que me pregunta. Y segundo, porque nunca voy a tener una devolución de este favor. Y por el contrario, corro el riesgo de perder mi cliente. Entonces, ¿dónde estar? Hay que ir a donde está el cliente. Por añadir algo, porque la pregunta es muy buena, parece general, pero es muy buena. Es decir, es que es el primer paso. Es decir, o sea, la gente muchas veces no es muy proactiva a la hora de vender porque no tiene claro dónde vender. Entonces, primero, esa es la parte estratégica del marketing, es decir, saber dónde vamos a vender. Y yo voy a añadir algo, aunque parezca muy tonto, ¿no? Que es justo lo que estás diciendo, es decir, vayamos a los sitios más simples para vender, ¿no? Es decir, busquemos experiencias que tengamos dentro para intentar replicarlas
en clientes parecidos, en sectores parecidos. Es decir, vayamos a sitios donde nos resulte fácil vender desde eso que tenemos en el despacho y que podemos convertir en una herramienta comercial. Machelin nos pregunta, ¿un ejemplo de estrategia de marketing debe tener un marketing tradicional o solo con el digital es suficiente? Bueno, por ejemplos hay muchísimos y lo importante es que va a ser una estrategia en la medida en que esté ajustada a las características del despacho y a sus objetivos. No podemos dar así un ejemplo. Yo diría que el marketing digital todavía no es suficiente en la abogacía de los negocios para generar suficiente confianza y siempre tenemos que enlazarlo con acciones presenciales. Hay otra abogacía de persona física en donde depende de las culturas, puede ser suficiente con estrategias digitales, pero por lo menos en España necesitamos por lo menos una conversación telefónica con alguien. Sí. Aunque sea un producto muy sencillo y aunque sea, nosotros hemos implantado planes de captación masiva de clientes en la abogacía de persona física y siempre teníamos un equipo de call center con un comentario explicando qué era lo que pasaba con preguntas y respuestas. Por supuesto que apoyado también con estrategias digitales como es mucho vídeo, porque el vídeo es lo que nos permite transmitir mucho más lo que conocemos y la comunicación no verbal, esa calidad de servicio que vamos a dar. Por eso nosotros creemos que el canal favorito en nuestro sector va a ser el vídeo para comunicarnos con nuestro cliente, pero además, no lo decimos nosotros, lo dice este señor Google, que en el 2019, Nacho, 2019, el 80% del tráfico en Internet va a ser para contenido audiovisual, con lo cual, abogados, prepararse, fuera el pudor y salir a contar todo lo que sabéis. Vamos, más preguntas. Macarena dice, ¿han logrado medir cuánto marketing digital debe hacer un abogado para lograr una venta concreta? Depende del producto. Lo que nosotros podemos medir es, hacemos un embudo de tráfico a un sitio y de acuerdo a esa cantidad de visitas, buscamos tráfico y compramos tráfico y logramos tráfico natural por distintas vías, redes sociales y SEO, o hacemos publicidad y luego medimos la cantidad de visitas que tiene. De ahí tenemos un grado de conversión de esas visitas en oportunidades a través de un descargable. Esto vais a ver muchísima información en nuestra web. A partir de esto tenemos un contacto, un email, y eso es lo que tenemos que cultivar a través de muchísimas acciones, muchas online y algunas, yo creo que imprescindibles, offline también, de encuentro, de verse y de hablarse y de escuchar al cliente, y dependerá de la complejidad de lo que estamos vendiendo, la cantidad de interacciones. También es muy importante conocer el tiempo que tiene de decisión el cliente. Una persona que está buscando un abogado penalista para sacar al niño que está en la cárcel va a tener muchísimo menos tiempo para investigar y va a hacer una conversión fuerte, muy rápida de dónde está el teléfono, me ha convencido, lo quiero llamar y que me ayude. En cambio, una fusión de dos empresas va a tener muchísimo más tiempo de maduración y necesitará de otros argumentos que no están públicamente expuestos. Más cosas. Juan Carlos, ¿qué aconsejas para poder llegar a la empresa? ¿Currículum, contacto, redes sociales? ¿Cómo llegar? ¿Cómo llegar ¿Qué enviarle a la empresa para pedirle esta reunión? Bien, reunión. Vale. Bueno, yo creo que siempre hay que enviar algo que sea interesante para la empresa. Es decir, piensa, identifica la empresa, identifica si realmente vas a poderle aportar algo con un cierto toque de especialización. Y además, cuando digo especialización, digo que sea objetivamente interesante para el cliente, aunque haya luego mucha gente que también se lo pueda ofrecer. Creo que eso es clave. Es decir, yo evitaría mandar información generalista. Es decir, creo que la información generalista directa no es eficaz. Lo generalista, dentro de una estrategia de marketing más de digital y tal, bueno, nos vale un poco como notoriedad, en términos generales. Pero si vas a hacer una acción directa, busca algo concreto que creas que le puede interesar. En general, algún tipo de servicio, algún tipo de solución específica, alguna cosa específica que hagas en su sector o alguna novedad legal. Algo que creas que objetivamente le va a interesar. El resto no. De lo que hacemos habitualmente, de cosas para el cliente. ¿Sí? Algo que le sirva a él, no hablar de nosotros. Pero le importa muy poco todo lo guapo que somos, le importa qué le podemos ayudar en su negocio.
Hay mucho de pregunta entre marketing tradicional, ventas y marketing digital, y ver cuánto se tiene que hacer para cada uno. Y a todos les respondemos, depende, pues depende de cada caso. Nos dice que nos queda muy poquito. ¿Qué actividades, Andrea nos pregunta, podemos realizar para pasar contactos sociales a contactos comerciales? Bueno, pues un poco, yo creo que fundamentalmente dos cosas. Una, aproximarnos al cliente o al contacto con la intención de convertirlo en un contacto comercial. ¿Y cómo se convierte en un contacto comercial? Pues porque fundamentalmente yo le dé un mensaje claro de que quiero que sea un contacto comercial. Es decir, porque le ofrezco, porque le solicito vernos un día y poder profundizar un poco sobre lo que están haciendo en su empresa. Porque le solicito, si no le importa, que le voy a enviar una determinada información. Es decir, porque hago una acción directa de tipo comercial. Es decir, yo digo que es contacto social cuando realmente hablamos, pero no hacemos nada concreto. En cuanto demos el paso de, oye, ¿qué te parece si nos vemos en unos días y así te puedo contar un poco más en detalle? Oye, ¿qué te parece si te envío este tipo de información que tenemos y que estamos... Oye, en cuanto hagamos una acción directa, ya automáticamente hemos lanzado un mensaje de interés comercial de venta. Y no pensemos y quitémonos el pudor. Es decir, si le estamos dando algo que le interesa al otro interlocutor, incluso puede que nos lo agradezca, ¿no? En ese sentido. La clave es cuando no le damos nada que a él le interese, ¿no? Entonces sí que se queda todo como en algo muy general, ¿no? Y vacío. Y además seguimos mostrando que no nos interesa tanto el cliente porque no le dedicamos el tiempo a él. Hay muchísimas preguntas. Lo que vamos a hacer es juntarlas todas y os vamos a enviar las respuestas, ¿te parece, Eduardo? Sí, perfecto. A todos, de todas estas preguntas. Nos gustaría, antes de os vayáis, solamente que nos digáis sobre qué queréis que hagamos futuros webinars. Siempre os estamos preguntando. Es muy importante que esto responda a vuestras necesidades. Así que, Jorge, ¿no? Estamos poniendo ahora una pequeña encuesta que no, solamente tenéis que poner qué os interesa. El próximo webinar será el día 23 de febrero a las 15 horas y hablaremos sobre ciberseguridad. Hablaremos con Silvia Barrera, inspectora de policía, experta en cibercrimen y en tecnología, autora de un libro que acaba de publicar sobre delitos en redes sociales, que os recomendamos y no os podéis perder este otro webinar. Los despachos de abogados somos objetivo porque gestionamos información confidencial y a la vez estamos muy poco protegidos porque somos empresas muy pequeñitas. Entonces tenemos que saber qué hacer antes, qué hacer durante la crisis y qué hacer posteriormente para cuidar el patrimonio de los clientes y, por supuesto, nuestra reputación. Eduardo, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Gracias. Se nos quedó corto. Ha sido un placer. Yo creo que aprendimos todos mucho y, bueno, tenemos mucho más para aprender que seguramente podremos con tus cursos en el futuro. Claro que muchísimas gracias y os esperamos en el próximo. Nos vemos.